Querida familia, feliz lunes para todos y para todas y todos mis queridos y amados hermanos, esperando que hayan tenido un fin de semana maravilloso con la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia porque tenemos varias cosas que ver. Y estamos viendo y siguiendo por concordancia aquellas cosas que son mejor. ¿Qué es lo mejor? Y dice Isaías 56, vamos a leer del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Dice, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. Y para los siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarse y abracen mi pacto. Lo mejor, un nombre mejor, dice. O sea, ¿quién es el que tiene el mejor nombre? Es el mejor testimonio a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Muchas veces nosotros creemos que nuestro valor personal está puesto por las personas y nuestro valor personal está puesto por Dios. Ahora fíjense qué interesante, porque acá, en medio de los hijos e hijas que era el pueblo de Israel, hay personas que eran menospreciadas. Habla de dos grupos de personas: los eunucos y los extranjeros. Los eunucos que eran violentados en su parte sexual para que ellos no pudieran tener relaciones con mujeres, y muchas veces la ponían a cuidar los harenes, el harén de algún gran señor y cosas por el estilo. Entonces los hacían eunucos. Y en otro lugar, otros que eran menospreciados, como perros salvajes, se habla en algunos casos, eran los extranjeros. Pero, ¿cómo es a los ojos de Jehová? Y dice el verso 4, lo vamos desmenuzando, ¿verdad? Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo, o sea, de obediencia a su palabra. Guardar lo que Dios había dicho. El día de reposo era un día para estar con Dios. No había que hacer nada. Había que santificar ese día, separar ese día, para poder pasar ese día con Dios, haciendo memoria de Él, obediencia a su palabra. En segundo lugar, dice, y escojan lo que yo quiero. Aquel que realmente sienta gozo en hacer su voluntad. Ahora, muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos un poco confundidos, porque a veces decimos, oramos por una persona que está enferma, y decimos, si no se sanó, que no es la voluntad de Dios. Y muchas veces yo ligo mi voluntad a la voluntad de Dios, y no me doy cuenta que detrás de la voluntad de Dios siempre hay un propósito. Así que, ¿quiénes eran los de buen testimonio delante de Dios? Aquellos que obedecían su palabra, aquellos que escogían hacer su voluntad
Sigue diciendo el verso 4, y abracen mi pacto. Y esto habla de la fe de estas personas. Y abracen mi pacto. Dios había hecho un pacto con Israel. Dios le había prometido una tierra eternamente para ellos, un reino eternamente para ellos a través de Cristo Jesús, y todo esto debía ser y creído por fe. Y abracen mi pacto. Y miren qué interesante, aquellos que hayan buen testimonio delante de Dios, buen nombre delante de Dios, por seguir su voluntad, por seguir, por tener fe, por obediencia a su palabra, iban a recibir aún cosas en esta tierra, en este camino, de parte de Dios. Porque dice el verso 5, yo les daré lugar en mi casa. Y saben, cuando nosotros hablamos de ir a la casa de alguien, hablamos de visita, por supuesto, hablamos de compartir, hablamos de estar en comunión. Y aquí me habla de una de las bendiciones de tener un buen testimonio a los ojos de Dios, que es su comunión. Dice el verso 5, continúa diciendo, no solamente dentro de mi casa, sino dentro de mis muros. Los muros eran para seguridad, para defenderse de los enemigos. Y el Señor les dice, le voy a dar de mi comunión, le voy a dar seguridad. Termina diciendo el verso 5, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Un nombre mejor, un testimonio mejor que aquellos judíos, que aquellos israelitas que habían hecho a un lado a Dios para seguir su propio camino. Y dice, un nombre perpetuo que nunca perecerá. No solamente el testimonio, sino la esperanza. Luego habla de los hijos de los extranjeros. Dice el verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, nos daría un servicio. Verso 6, y que amen el nombre de Jehová. Amor al nombre de Jehová. Y esto, ¿sabe qué? Cuando habla de amor a Dios, esto es un amor sobrenatural. No es el amor que yo puedo tener naturalmente por una persona, por un papá, una mamá, esposa, esposo, hijos. El amor en Cristo, el amor en Dios es el amor sobrenatural. Y termina el verso 6 diciendo, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Una vida en obediencia. Aquellos que guarden lo que Dios mandó y aquellos que abracen el pacto de Dios, o sea, en obediencia para recibir todas las bendiciones de Dios. Es mucho mejor estar o ser aceptado ante los ojos de Jehová. Es mucho mejor seguir su camino en obediencia. Es mucho mejor tener un nombre adelante de los ojos de Dios, ser aprobados en salvación, en santidad, en obediencia y en servicio a Dios. Es mucho mejor que cualquier cosa que le pueda ofrecer este mundo, que pueda ofrecer esta humanidad. Por cierto, caída, y por cierto, que le va a dar valores que no son eternos. Dios le va a dar valores eternos y una gran esperanza. Dios quieras hoy
nos aferremos a esa esperanza. Dios quiera hoy podamos decidirnos a amarle, a obedecerle, a servirle de todo corazón. Y tal vez como estos eunucos o estos extranjeros que eran menospreciados por los judíos, pero ese es el valor del mundo. El valor de Dios es diferente. Que Dios nos bendiga, querida familia, en este día. Que pasen un hermosísimo lunes.